Muy buenas tardes, bienvenidos a una de las últimas clases teóricas de esta diplomatura de Introducción a la Programación en Java. Primero que nada quiero felicitar y agradecer a todos los que participaron del simulacro de examen. Como habrán visto, si bien obviamente tiene sus complicaciones y sus trampitas a lo mejor, he visto varios correos, he tomado varias consideraciones. El jueves, Francisco lo va a mostrar y va a explicar el porqué de las respuestas, porque, bueno, quiero que él, sobre todo, explique eh, el porqué y el cómo de la parte práctica. Y bueno, y hoy quiero arrancar con un repaso del primer módulo, de lo más importante, de lo que considero más importante del módulo 1 y la mitad del módulo 2, y la semana que viene terminaría del repaso también de los conceptos más importantes de la última parte del módulo 2 y el módulo 3. Otra cosa que les quería comentar es que estamos programando con Francisco para que una de las últimas clases, no sabemos bien, lo queremos coordinar bien para que no no se haga lío, hacer una de las últimas clases Zoom directamente, o bien a medida que se proyecte el video, pasarles un enlace para que nos conectemos todos en una sala y podamos charlar un ratito, porque esto de hacer los videos y por más que hagamos una conversación en el chat en vivo, como hemos hecho a lo largo de toda la diplomatura, nos gustaría, por supuesto que nos gustaría con Francisco un poquito interactuar con todos los que han venido participando en todas las clases, porque no es lo mismo. Y ya lo saben, que no es lo mismo. Todos, si bien somos afortunados en cuanto a que esta pandemia hay que verle siempre a lo mejor el vaso medio lleno, nos dio la posibilidad de fomentar este tipo de herramientas y este tipo de posibilidades de lo que es capacitarnos a través de clases virtuales, acostumbrarnos a vernos a través de una camarita, a las reuniones por Zoom, que antes ni se tenían en cuenta. Yo creo que hay muchas cosas que llegaron para quedarse y son muy útiles. Hay una realidad, y ustedes, si me han escuchado a lo largo del teórico, saben que soy de la escuela que me gusta el cara a cara, que me parece que es mejor, sobre todo en la docencia, sobre todo en esto de capacitar gente o de capacitar personas, porque les aseguro que al estar en un aula, al estar en un ámbito presencial, por decirlo de alguna forma, yo, a medida que voy hablando, voy viendo o bien las caras de aceptación, o bien las caras de susto, o bien las caras de no entiendo nada. Entonces uno va interactuando de una manera muy diferente. Pero bueno, creo que esto ha salido bastante bien. Estamos todos muy contentos con los resultados, con las respuestas de ustedes, con la participación de todos. Entonces, queremos hacer una de las últimas clases que quedan. Ya vamos a ver si el jueves que viene, el martes o el jueves que viene, antes del examen, a medida que se transmite el video o hacer un video cortito, pasar un vínculo, un link abajo en la descripción del Zoom. Así que bueno, estén atentos, porque es una de las cosas que estamos proyectando y planificando para poder coordinar bien el horario. Va a ser en el horario de clase, pero para que podamos coordinar bien todo, vamos a estar tratando de hacerlo a esto, o el martes que viene, o el jueves, o pasado mañana el jueves, antes de la clase práctica. Voy a arrancar con el repaso del primer módulo con el cual estuvimos trabajando. Esto va a estar bueno porque ahora lo van a ver ya desde otra mirada, con todo lo que han tenido de Java, y van a poder decir o proyectar o visualizar mejor ciertas cosas y ciertos conceptos
que a lo mejor cuando se los expliqué en agosto, no era lo mismo. Entonces, está bueno el repaso porque ayuda a refrescar y a decir, ah, bueno, esto se aplicó allá o acá, o bueno, o irán recordando, o ver las cosas que en realidad se usan poco. Pensamiento lógico fue el primer módulo, que fue todo lo que vimos sobre razonar y sobre la importancia de nunca sentarse a escribir, sino que primero hay que sentarse a pensar, a hacer un boceto, a hacer un algoritmo, a ver, analizar las entradas, cuál va a ser el proceso que me va a transformar esas entradas en salidas, a pensar, que es lo importante de estas cuestiones. Y después que tenemos una solución propuesta, ahí sí nos sentamos a definir qué lenguaje vamos a usar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a plasmar en el código. Pero lo primero que tenemos que hacer es solucionar el problema. Si no sabemos qué solución, qué vamos a resolver o cómo lo vamos a resolver, no tiene sentido sentarse a tipear código. Habíamos visto las capacidades que más importaban de este módulo, que era que sepan interpretar. Es muy difícil a veces entender el problema. No es fácil a veces cuando nos dan la lógica o el enunciado de un método, como el que yo les he dado en algunos de los ejercicios que les daba que les daba el diagrama de clases, que pasen esas clases y que desarrollen un método. A veces es complicado interpretar qué es lo que nos están pidiendo que hagamos. Bueno, la lógica nos ayuda a eso, a resolver mejor los problemas y saber el alcance, hasta dónde va a llegar el problema que quiero resolver y desarrollar el algoritmo. Eso es lo que se pretendía y se logró del primer módulo. Vimos la definición de software, que la definición de software es un conjunto de programas, procedimientos, reglas, documentación y datos. Esa era la definición a grandes rasgos de lo que es software. Vimos también la definición de sistema, que es un poco más amplio, diría yo, porque ya la definición de sistemas era que es un conjunto de elementos que están relacionados todos entre sí. Recuerden que les dije alguna vez que no puede haber cosas sueltas en un sistema. Todos sus elementos tienen que estar relacionados entre sí con un orden o una organización que van a cumplir una función para lograr un resultado específico que da como resultado el sistema. Esta era un poquito las palabras principales y la definición de sistema. Vimos también algunas definiciones de subsistemas, cómo se podían manejar, y lo más importante de estos sistemas informáticos era que yo tenía entradas, el sistema que realizaba ciertos procesamientos que podía entrar materia, energía o información. Recuerden que esta definición de sistemas no es solamente de sistema informático, eran definiciones de sistemas. Entonces yo puedo tener como entrada materia, energía o información, el cual iba a ser procesado y yo iba a tener salidas también de materia, energía o información. Esto era como eh, la definición general, que también es importante que la tengan muy presente. Después sí estaban los sistemas tecnológicos, que son obviamente los que son creados y pensados y diseñados por seres humanos, que cumplen una función específica, pero también tenemos otras clasificaciones, como pueden ser los sistemas naturales, los sistemas de tormenta, o los sistemas que tenemos en el cuerpo humano. Pero obviamente los que nosotros nos enfocamos fue en los sistemas tecnológicos. Vimos lo más importante para lograr la construcción de un proyecto de software, que necesitamos personas, materiales, energía, equipamiento, todas las actividades que necesitamos hacer para incluir todas esas materias. Desde un lado nos iban a entrar el qué teníamos que hacer, que tenía que ver con los requerimientos, con todas las ideas que íbamos proyectando.
hacer un proceso de construcción para poder tener como salida los servicios. Esos eran para la construcción. Que después les había especificado también, bueno, habíamos visto que era lo que intervenían en lo que era personas, materiales, y había detallado. Les voy a compartir también, porque creo que del módulo 1 no les había compartido un PDF, así que les voy a agregar también para que les quede el PDF del módulo 1. Proyecto de software, su definición también era importante, que el proyecto es una meta, y para poder construir este proyecto de software necesitamos incorporar el personal que se ajuste a ese proyecto, adaptarnos a un proceso, cualquier proceso del ciclo de vida que nosotros ya vimos, que podía ser iterativo incremental, utilizar metodologías ágiles, todo lo que ya vimos, bueno, esos son procesos que uno adopta para realizar la construcción de un proyecto y utilizar las herramientas que necesitemos para automatizar la mejor manera posible esos procesos y obtener como resultado un producto. Una definición importante también dentro de lo que es esta diplomatura, lo que es la definición de proyecto, o lo que intervenía en la construcción de un proyecto de software. Algo que nos costó al principio, la lógica. Tuvimos un simulacro allá por inicio de la diplomatura con el gran formulario ese que se armó, que bueno, que hubo algunos problemas, se fueron con las tablas de verdad, que bueno, que hubo ahí unas discusiones sobre las interpretaciones, pero bueno, tenía que ver con estas definiciones de lógica, que empezamos a ver los verdaderos, los falsos, las negaciones, lo más importante, los operadores que habíamos visto, que lo más importante eran la conjunción y la disyunción, que la conjunción tenía que ver con los resultados de las salidas, que verdadero, verdadero era verdadero. Bueno, con esto, ¿se acuerdan? Habíamos tenido un par de diferencias en ese formulario que armamos, que después obviamente lo fuimos aclarando y se fue entendiendo mejor. Y los operadores lógicos más importantes dentro de la lógica era la conjunción y la disyunción, que se expresaban de la siguiente forma, con un triángulo vacío, digamos, sin línea para abajo y para arriba, una B invertida o una B corta, para mostrar las diferencias. ¿Y cuáles eran los principales problemas que se presentaron? Cuando teníamos una negación delante de cualquiera de estas proposiciones. Habíamos visto que una proposición era P, otra proposición era hoy es viernes, la Q. ¿Qué pasaba cuando tenían esas negaciones? Incluso qué pasaba con la proposición en sí. Lo que mayor conflicto creó es que si yo ponía acá, en vez de hoy es viernes, que esto, considerando que hoy es martes, por ejemplo, era falso, pero bueno, eso no tenía que ver con las tablas de verdad. Pusiese lo que pusiese acá, la salida es siempre la misma. Entonces eso fue lo que nos creó un poco los conflictos de que si la conjunción, si la proposición era una negación en sí, ¿qué pasaba con la negación si se convertía en falso o en verdadero? Bueno, eso fue recuerdo que hubo muchas consultas sobre eso y acarreó algunas dudas. Pero bueno, lo que ustedes tenían que saber es que más allá del valor de la proposición o de lo que decía la proposición, lo que ustedes tenían que entender es esto, que si es un OR, en este caso, que era la disyunción, que después viene a ser los AND y los OR, era que si en una de las proposiciones decía verdadero, la salida es verdadero, solamente cambiaba si las dos eran falsas. Sigamos, pero me acuerdo, digamos, haciendo repaso sobre algunos temas que habíamos tenido
algunos problemas al inicio. Habíamos visto la definición de algoritmo, que era una serie de pasos que teníamos que seguir para resolver algo. Otra de las cosas importantes de esto de sentarse a pensar, el algoritmo no tiene que ver con la programación, tenía que ver con la manera de resolver un problema. No importaba el lenguaje, era simplemente escribir, inicio, tomar las entradas, qué era lo que teníamos que hacer, y después a ese algoritmo, de acuerdo a donde yo me siente, si iba a programarlo en C++, en Java o en lo que sea, o en JavaScript. Entonces, o Python, no interesa. El algoritmo es lo que a mí me da la receta de lo que tengo que solucionar, y después el lenguaje era otra cosa. La definición también importante de algoritmo, que tenía que ver con que el algoritmo tiene entradas, el proceso y la salida, que tenía que ser preciso, definido, finito, correcto e independiente del lenguaje y del medio, lo que les decía recién. Eso era a grandes rasgos, después sí les daba la explicación de lo que era cada cosa, cuáles eran los elementos, las variables, lo que eran las constantes, eso después Francisco se lo fue mostrando bien en el práctico, perdón, los tipos de datos que también la mayoría, a la mayoría los han usado a medida que fueron avanzando con él, los operadores aritméticos, otra de las cosas que fuimos también usando a medida que íbamos avanzando en el práctico, los operadores unitarios para sumar y restar sin tener que hacer toda la expresión matemática. Dentro de los booleanos el signo para la negación. Los operadores condicionales, esto también lo fuimos usando, más allá de que a lo mejor de acuerdo a algún lenguaje pueda cambiar, pero después empezamos a usar el equal, por ejemplo en Java, para hacer comparaciones, para que sea más, porque en algunos casos no te permite usar el igual, sino que teníamos que usar el equal, pero son operadores condicionales que también fuimos usando dentro del práctico. El and y el or también lo fuimos utilizando dentro de los if para hacer preguntas o hacer comparaciones. Vimos las estructuras de control, las secuenciales, selectivas y repetitivas. Las secuenciales eran las lineales, una abajo de la otra. Selectivas o de decisión fueron todos los if, if, else, todo lo que utilizamos dentro, por lo general, de los métodos que vamos desarrollando. Y también vimos dentro de las estructuras de control las repetitivas, que fueron los while, los do while y los for. Yo lo que me gustaría es que me vayan comentando si quedaron dudas sobre algún tema, si hace falta para la última clase que repase alguno de estos temas que les interese, porque otra de las cuestiones que vimos fueron las estructuras de datos, que eran las filas, las colas y las listas. Como ya hemos visto, lo que más se utiliza son las listas, porque para relacionar clases, sobre todo cuando hay multiplicidad, se usan las listas en Java. Las filas y las colas no las hemos utilizado, se pueden utilizar, pero no las hemos utilizado. Entonces, yo me imagino que todos estarán por lo menos tratando de relacionar qué era de lo teórico, cómo lo fueron aplicando en el práctico, que esa es la idea. Eso fue lo que vimos más, por supuesto, porque dentro de las listas y dentro de las colas y las filas también vimos otras estructuras que fueron después dentro de las listas, cómo ordenarlas, los algoritmos fundamentales que eran los de ordenación, los de búsqueda. Vimos 3 métodos, si se acuerdan, el método burbuja, el método de selección, el método de inserción.
Todo eso yo lo voy a poner, lo voy a dejar en un PDF para que también les quede como material de consulta. Lo vimos mucho más. Esto recuerden que es un repaso como para refrescarles la memoria y que de estas tres estructuras de datos, por ejemplo, la más importante que vimos fueron las listas. No sé si la más importante. Son las que más usamos. Cualquiera de las relaciones que queríamos hacer o incluso hacer una lista de string cuando hicimos en Java algunos de los métodos o necesitábamos una lista de valores. Entonces, de estas estructuras, la más importante era las listas. En algunas ocasiones se han ordenado o había que buscar el mayor o había que insertar algún elemento, que las listas se acuerdan que al crearlas como un tipo de objeto o un array o un list dentro de Java, lo que nos facilitaba era tener a disposición todos los métodos que están embebidos dentro de la clase de lista. Entonces, cuando apretábamos ese puntito, nos aparecía el add para agregar un elemento en la lista, el size para calcular la longitud de la lista, todos métodos embebidos dentro de esa clase list o array list que empezamos a conocer y a utilizar y aprovechar en el práctico. En el módulo 2 ya nos metimos en lo que era la programación orientada a objetos, vimos los diferentes paradigmas que fueron pasando y atravesando a través del tiempo los proyectos de software y lo que es la ingeniería de software, y la ingeniería en sistemas y la forma de solucionar estos problemas de desarrollo. Lo que nos proponía la programación orientada a objetos era mejorar sustancialmente la calidad del software que estamos desarrollando, mejorar el mantenimiento y un montón de conceptos que ahora van a poder ver, aplicamos en la parte práctica, en lo que fue toda la definición y la diferencia entre clase y objeto. Yo hinché mucho con eso, con que un objeto es una entidad real o abstracta con un rol bien definido en el dominio del problema. ¿Se acuerdan que hablamos también de que uno de los desafíos cuando yo encaro para hacer un proyecto era decir cuáles eran los objetos que yo iba a necesitar y que iban a tener que mensajearse entre ellos para poder armar un sistema coherente, de calidad, fácil de mantener y que me ayude a mí a la reutilización de código. Entonces, si yo, por ejemplo, encontraba como objetos dentro de un negocio el cliente, el proveedor, el personal el personal, yo ya ahí al tener tres clases que iban a tener muchos las mismas propiedades, podía pensar en abstraer una clase más, crear una clase más persona, y crear la herencia para que de persona me herede personal, proveedor, cliente y alguna otra clase que haya encontrado que comparta ciertas características con una clase. Entonces, de eso se trataba la importancia de encontrar todos los objetos dentro de un proyecto. Y el otro concepto fundamental es que nosotros no programamos objetos, programamos o definimos clases. Que las clases, si se acuerdan, yo creo que ya, si cumplí bien mi rol, tienen que acordarse que la clase es el molde o la estructura de todos los objetos que voy a crear en función de esa y a partir de esa clase. Entonces, la gran diferencia era esa. La clase es lo que yo programo en un proyecto, la entidad en la cual defino
todas las características de los objetos que van a salir de esa clase. Y si bien los objetos van a ser todos iguales en características, cada uno es único, que va a tener una vida, recordamos que tenía una identidad, un estado y un comportamiento. Los objetos no puede faltarles ni la identidad, porque yo necesito, si nace un objeto, tengo que poder localizarlo o tengo que poder identificarlo. Entonces, esa era la importancia de la identidad del objeto. El estado, que el estado eran los atributos de ese objeto, más el valor de esos atributos en un momento determinado de su vida. Con eso tenía que ver el estado. Si yo tengo un pedido, no es el mismo estado el que va a tener cuando esté en producción, los atributos van a tener ciertos valores, y si ya está entregado, obviamente ese estado va a cambiar y ese objeto va a tener otra definición o va a tener otra característica porque ya es diferente el estado. Entonces, con eso tenía que ver el estado de los objetos, y el comportamiento es todo lo que ese objeto puede hacer, en cuanto a todo lo que puede responder a lo que yo le pregunto y lo que me muestra que puede calcular, que puede mostrarme, o qué atributos me puede mostrar con los getters, los setters, los constructores, y bueno, todo lo que ese objeto puede hacer gracias a lo que yo programé y definí en la estructura de la clase. Entonces, lo más importante es que ustedes tienen que recordar es que un objeto no me va a poder calcular la edad si en la clase no programé el método calcular edad según la fecha la fecha de nacimiento que tenga cargada. Eso era lo que tenían que saber. Y todos los objetos que salgan de una clase que puede calcular la edad, van a poder calcular la edad todos. Sí tiene, por supuesto, los atributos como corresponde, que sean la fecha de nacimiento sea como una carga obligatoria. Pero bueno, se pueden romper, recuerden otra cosa que hablamos mucho de las buenas prácticas. ¿Se pueden quebrar estas reglas? Por supuesto. Uno cuando programa puede hacer lo que quiera cuando quiera. La idea es que desde que arrancamos tengamos buenas prácticas, tengamos eh, buenas ideas sobre la programación, tengamos estos conceptos bien claros para que sepamos y justifiquemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo así. Entonces, para eso es importante que tengan y se lleven una de las principales para mí definiciones de lo que es la programación orientada a objetos y lo que es la aplicación de toda esta teoría en Java o después en cualquier lenguaje orientado a objetos que ustedes vayan implementando. Bueno, esto lo paso rápido porque ya se los dije, la importancia de lo que era el estado, que eran las propiedades más los valores que tenía en algún momento de su vida, el comportamiento, que es cómo actúa y reacciona, y identidad. Esas eran las propiedades de los objetos, que lo que era una clase, también ya me adelanté en la explicación en la filmina anterior, pero eso también lo estuvimos viendo muy en profundidad para que se entienda que la clase, bueno, una de las cosas que también vimos y que después ustedes estuvieron definiendo en el código, era que podía ser pública, protegida o privada, que es una abstracción que a mí la clase cuando yo la programo, y ahora lo van a visualizar de otra forma, porque la abstracción que era lo que me permitía a mí separar las propiedades de los métodos. Entonces, arrancaron con Francisco definiendo atributos y accediendo a los atributos de forma directa, y ya después, en el avance de la diplomatura, empezamos a declarar los atributos como privados, y yo accedía a esos atributos, si me lo permiten,
por los métodos get y set, o los getter y los setter, que me daban acceso a obtener el valor y setear o asignarle valor a esos atributos. Eso tenía que ver con la abstracción. Importantísimo. Entonces eso también fuimos avanzando en el código de aplicar estos conceptos. Las relaciones que había entre clases, hago un paréntesis mucho, hubo alguna duda en el simulacro este último con respecto a algunas de las relaciones. Ahora lo voy a aclarar porque yo pregunté, o en una de las preguntas estaba que señalen la clase que tenía asociaciones del tipo todo parte. Y lo voy a mostrar ahora para que quede más en claro. Pero las relaciones que existen entre las clases, en esos diagramas de clases que estuvimos viendo, era de generalización, todo parte y la asociación. Esas eran las tres más importantes. Vimos en profundidad cuáles eran las ventajas del paradigma. Si se acuerdan, en las clases, y ahora después un poquito más adelante les voy a mostrar el ejemplo de diagrama de clase. Empezamos a ver cómo se relacionaban, que las clases tienen nombres de los objetos que vamos encontrando en el dominio del problema. La idea no era no salirnos de esos nombres, entonces nos ayudaba a manejar mejor y a identificar mejor qué podía ser cada clase, y si nos faltaba algún método, incorporarla dentro de la clase que podía corresponder. Nos permitía obviamente el reuso y el mantenimiento, que eran las ventajas. Yo les había dejado esta imagen, ya del módulo 2 sí, tienen todos los PDFs con todas estas filminas, pero tenían esta diferenciación entre los objetos, las clases y las superclases, que es otra forma de llamarlo. Si no vimos padres, hijos, también era otra forma de llamar la parte de la herencia. Y otro de las imágenes que habíamos usado era esta, para que les quede bien claro la diferencia entre clases y objetos de esa clase. Otra cosa que vimos importante fueron las características fundamentales de la programación orientada a objetos. Las esenciales eran 4, la abstracción, encapsulamiento, modularidad y jerarquía, y las secundarias eran la tipificación, la concurrencia y la persistencia. Son las tres, son esas las características, 4 esenciales, 3 secundarias. La diferencia entre abstracción y encapsulamiento, otro concepto muy importante, que la abstracción era lo que nos permitía proteger el cómo se hacía, proteger la implementación del comportamiento. Saber qué puede llegar a ofrecerme como método un objeto, pero no saber el cómo me resuelve a mí ese código. Entonces esa era la diferencia que vimos entre abstracción y encapsulamiento. Y de hecho, cuando ustedes hicieron algo de documentación, que podían escribir algo, se podía usar el Javadoc o ejecutan la documentación de Java, les genera un HTML que en realidad muestra lo que nosotros describimos o escribimos sobre el código, pero no ninguna línea de código. Entonces también hay un montón de cosas que nos ayudaban, y herramientas que nos ayudan a mantener oculto o protegido la forma de implementar los métodos que estamos llevando a cabo, o el comportamiento de una clase. Otro de los conceptos que vimos fundamentales fue herencia y polimorfismo, que era que los objetos de distintas clases que pertenecen a una misma jerarquía pueden responder de manera diferente a un método. Lo habíamos visto con este ejemplo, y lo habíamos visto con un ejemplo de figuras geométricas.
¿Se acuerdan? Habíamos visto que el calcular área de un triángulo, un cuadrado y un círculo, si bien el calcular área estaba en la figura geométrica, con el override, en este caso, en Java después se podía sobreescribir eso para poder aplicar el polimorfismo. Entonces, acá se podía ver, a nivel diagrama de clases, que el animal, todos los que heredan felinos, caninos y a su vez león, tigre, gato, lobo y perro, por más que estén donde estén, todos heredan de animal el comer y el rugir. Todos comen y rugen, todos. Ahora, lo que después me permitía a mí es que obviamente el león no come igual que un perro, y era diferenciar esos métodos. E incluso agregar o quitar algunos de los métodos que no se usaban. Obviamente el dormir también se heredaba, lo podíamos reformular, se podía sobreescribir y es lo que me permite a mí la reutilización de métodos y códigos. Esta era una de las imágenes que habíamos compartido. Por supuesto que, bueno, acá se puede ver que en el perro agregábamos otros métodos que eran propios de la clase. Y otras cosas que habíamos aprendido y que fueron llevando a cabo y que fueron avanzando con Francisco en el práctico, es que los atributos son privados, los métodos deberían la mayoría ser públicos, salvo que sea un método propio de esa clase que no quiero que nadie más lo vea, porque calcula cosas que me sirven para otro método dentro de esa misma clase que son públicos. Pero por lo general los métodos son públicos, los atributos son privados. Vimos en profundidad la importancia de modelar, lo que nos facilita la vida tener un modelo dentro de un equipo de trabajo para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos vayamos por el mismo camino. La complicación de esos modelos, a veces mantenerlos actualizados ante los cambios obligatorios de requerimientos, que siempre lo voy a repetir hasta el último día, los requerimientos cambian. El cliente va queriendo cosas nuevas o va queriendo las cosas de manera diferente, así que van a cambiar los requerimientos, entonces la importancia de modelar para que, sobre todo en equipos de más de 3 personas, ya alcanza para que la comunicación empiece a complicarse. Entonces, la importancia de modelar y UML, que es el lenguaje de modelado unificado, que nos ofrece estas herramientas, como el diagrama de clases, que fue uno de los más importantes que vimos, que mostraba que era de estructura, estático y lógico, el uso que les damos, lo que contenía, que contiene clases, interfaces y las relaciones. Y ahí de nuevo, ahora les voy a aclarar porque recibí algunos correos con algunas dudas. Las relaciones que eran la principal y la más común de asociación, que dentro de esa línea, esto era lo que a mí me ayudaba a leer un diagrama para saber cómo programarlo, que en este caso, si se acuerdan, era simplemente crear un atributo o crear una variable dentro de los atributos del tipo de gasto. Porque a mí yo tenía que saber que el gasto iba a tener un tipo de gasto relacionado. Entonces, según la navegabilidad, según la multiplicidad y según la asociación, yo creaba en gastos, en este caso, un tipo de gasto. Si hubiera sido, y acá porque la multiplicidad es 1, porque el gasto tiene un tipo de gasto relacionado. Después vimos que si la multiplicidad era de 1 a muchos, empezábamos ahí a involucrar el tema de las listas. Si yo tenía un examen, perdón, si yo tenía, el ejemplo que vimos fue el tema de los cines. Si en un cine tenía varias salas, podíamos armar listas de los objetos de la otra clase y eso lo implementábamos con listas. Pero esto lo teníamos que saber leer para saber que en este caso no era la lista una solución a esta relación, sino crear simplemente un objeto del otro tipo.
Acá es donde surgió la duda en el simulacro, porque tuve dos o tres, algunas consultas, no me acuerdo cuántas, sobre la diferencia entre agregación y composición. Las dos son relaciones de asociación, son las dos, como pueden ver acá, son relaciones de asociación entre clases. Una es agregación, la otra era composición. Y tenía que ver con que la factura podía tener uno o muchos detalles de facturas, que eso podía ir cambiando, no importa si tiene un detalle de factura o 5 detalles de factura. En cambio, la composición, que era este rombo pintado, tiene una fuerte relación de pertenencia. Entonces, si en si en la estantería ya ese estante deja de formar parte de esa estantería, deja de ser, deja, digamos, de pertenecer al todo y dejaba de cumplir un rol. Entonces, esa era la diferencia entre una relación débil, entre la factura, o un tipo de relación del todo de las partes entre la agregación y la composición. Una era una composición fuerte y la otra una composición más débil. Lo que era el rombo no pintado y pintado. Por eso yo puse agregación, es esta. Y el pintado es composición. Son los dos tipos de relaciones de asociación. Era la única duda que yo vi que fue surgiendo. Pero a nivel código se resuelve de la misma forma, con una lista. No hay. Pero sí, yo después tengo que poner ciertas condiciones para poder cumplir que si yo quiero eliminar un estante, y tiene que pasar otra cosa que si yo elimino un detalle de factura. No es lo mismo la lógica, pero me sirve para eso. Después vimos lo otro que era herencia, que se simbolizaba con triángulos en blanco y vacíos. Ya sabíamos que esto significa la herencia simple y esto la herencia múltiple. También vimos que esto en Java no se puede hacer, solamente manejamos herencia simple. Había que recordar que la cuenta bancaria o la clase abstracta no tenía objetos, no se creaban objetos de una clase abstracta de la cual se heredan atributos y propiedades. Yo sí iba a crear objetos de cuenta corriente y de cuenta de ahorro, pero no tengo que tener objetos de cuenta bancaria, porque no tengo cómo crear la identidad. Pero sí me sirven para reutilizar métodos y atributos que van a ser usados en las cuentas o en los hijos de las clases de las cuales se heredan. Esa era otra de las cosas importantes que habíamos visto. Y este era un ejemplo a grandes rasgos que, bueno, ya hoy lo podíamos relacionar más fácil con todas las clases que han estado trabajando y creando en Java. Yo les había mandado una propuesta de solución con 4 clases que había armado de un ejercicio sobre profesores y cursos, creo que era. Y si notan diferencias es porque ese código está hecho en NetBeans y no en Eclipse. Esa es la única diferencia. Y había otro que yo le voy a pedir a Francisco, a lo mejor que lo explique mejor, que me hicieron una consulta sobre por qué en esos ejemplos estaba agregado el array list dentro del constructor. Cuando interviene una lista dentro de las clases en Java, dentro del constructor se propone que por lo menos se cree o se inicialice esa lista que se va a utilizar después. Si bien no se recibe como parámetro dentro del constructor, dentro del paréntesis, que después asignábamos cada uno de los parámetros a los atributos dentro del constructor, ahí en eso por lo general no se recibe una lista, sí se inicializa dentro del constructor, pero son algunas cuestiones que no hacen al concepto de todo lo que hemos visto.
Pero sí, lo más importante de acá es que ustedes tenían que saber leer, y hoy en día me parece que ya saben leer este tipo de diagramas, en el cual saben que cada uno de estos rectángulos me va a representar una entidad, una clase que yo voy a tener que crearla como pública, empezar a darle los atributos que después me digan en el diagrama de clases detallado, los métodos, que se acuerdan, esto está dividido así porque en el segundo, digamos, rectángulo van a estar los atributos y en el tercer rectángulo los métodos. Mientras más detallado tengamos nuestro diagrama de clases, más fácil se nos hace el trabajo a los que programamos, porque nos dan todo lo que tenemos que hacer. Saber la navegabilidad para saber quién conoce a quién. Acá el alquiler conoce el ejemplar, la película conoce el rubro, la categoría, los actores que trabajan, el director, la reserva conocía la película. Todas estas son cosas que uno ya sabe interpretar y leer a simple vista, sabemos más o menos a qué nos enfrentamos o a qué complejidad de proyecto podemos estar tratando de emprender. Vemos acá herencia, acá vemos agregación. Entonces, todas estas eran las cuestiones que a nosotros nos importaba que ustedes empiecen a manejar, que por lo que vimos hasta ahora, lo han asimilado y ya lo han incorporado a los conceptos principales. Y este era otro ejemplo de diagrama detallado con los atributos, con sus relaciones, con los métodos que iban a tener que programar. Obviamente acá, como dijimos al principio, en lo que es la abstracción y el encapsulamiento, yo en la clase función, por ejemplo, me está diciendo los días de la semana, día de semana, duración, los atributos que va a tener que tener esta clase y los métodos que voy a tener que tener, calcular disponibilidad, me dice los métodos. Ahora, ¿cómo yo los programo? ¿Qué lógica le va a dar el que agarre para programar esta clase? No interesa. Siempre y cuando yo, cuando diga calcular, cuando llame al método que cree un objeto del tipo función, le haga describa el nombre de ese objeto y le escriba el punto, a mí me tienen que aparecer estos métodos para poder utilizar con los parámetros que yo le tenga que pasar para que me funcione. Entonces de eso se trataba, que ustedes conozcan los diagramas más importantes. Y después vimos la máquina de estado, que eso no lo estuvimos profundizando por una cuestión de tiempos, obviamente. Si bien esto fue una diplomatura en introducción, me parece que los introdujo bastante profundo en lo que es todos los conceptos, porque avanzamos mucho, pero obviamente hay cosas que no les pudimos aplicar y no pudimos, no hice tiempo, digamos, de darle ejercicios teóricos de lo que es realizar o pensar una máquina de estado en función a alguna clase que tenga estado, como podría ser la clase pedidos. A ver, si bien vimos ejemplos, ese fue otro de los diagramas importantes que se utilizan dentro de los proyectos de desarrollo de software. Vimos también los diagramas de use case, que los diagramas de use case lo que nos planteaban eran los actores que yo empezaba a localizar en mi sistema, que eran los nenitos que relacionaban y utilizaban funciones de mi sistema, como si yo tenía un administrador de películas, que ese actor pueda crear una función o crear una programación. Entonces, eso eran con globitos y flechas, cómo yo iba relacionando las funcionalidades de mi sistema y quién podía usarlas y quién no. Entonces, un administrador de personal no podía o no podía llegar a tener la responsabilidad de realizar una programación del cine, porque solamente se dedica a gestionar recursos humanos. Eso era lo que a mí me ayudaba a visualizar
quién iba a hacer qué roles, en cuanto a los usuarios del sistema y en cuanto después a quiénes van a ser los actores de ese negocio que se van a representar o se van a meter en esos roles del sistema. Entonces eso era lo que nos ayudaba a visualizar el diagrama de use case. Y otro que hayamos visto, el diagrama de secuencia que se desprendía de del diagrama de use case, en el cual a mí me mostraba las pantallas, las entidades y los mensajes que se iban pasando para poder saber quién llamaba qué. Ahí aparecía el gestor, la pantalla, la entidad pantalla, el gestor y las clases. Entonces el gestor actuaba de intermediario en el paso de mensajes entre la pantalla y las clases que yo iba creando. También vimos cómo se pensaba y cómo se diagramaban y cómo se mostraban gráficamente este tipo de, de diagrama, que era el diagrama de secuencia. Por hoy vamos a terminar la primera tanda de repaso. Va a quedar un pedacito del segundo módulo para la clase que viene y el tercer módulo, que vamos a ver algunos ejemplos más de diagramas de clase. Y la idea es que, de nuevo, podamos compartir una clase Zoom que la vamos a estar programando o bien para este juego o para la semana que viene, pero me gustaría y les diría que estén atentos a las últimas clases porque en la descripción del video vamos a poner el link de la clase para que nos juntemos todos en alguna sala, por lo menos una vez, a charlar, interactuar, a que nos cuenten qué les pareció. Queremos un feedback de cómo fuimos avanzando y qué fue lo que más les gustó, y por supuesto que en una primera experiencia de lo que es esta diplomatura, saber en qué tenemos que mejorar, porque de eso se trata también, de esta retroalimentación o este feedback que queremos hacer, es retroalimentarnos de ustedes y saber en qué fallamos bueno, o qué es lo que se puede mejorar, porque somos personas. Eh, si me han escuchado en las últimas clases, les hablé del trabajo de equipo, entonces de esto se trata, de aprovecharlos a ustedes como primera corte de esta diplomatura, que nos cuentan qué les pareció, mucho teórico, poco práctico, mucho práctico, poco teórico, si estuvo equilibrado. Nos gustaría tener un par de comentarios de ustedes, así que una de las últimas clases vamos a hacer eso, vamos a proponer en el link una salita Zoom para que nos conectemos y charlemos un rato. Por hoy los despido. El jueves Francisco va a estar terminando y les va a estar explicando algo del simulacro. Y bueno, agradecerles como siempre la presencia, el aguante, y los veo el martes que viene. Muy buenas tardes para todos.